noche que son el pueblo escogido de Dios, que son el linaje santo, el sacerdocio real del Señor. Yo declaro que ustedes tienen un espíritu dócil esta noche y enseñable para recibir la palabra que viene de la boca de Dios a través del vaso que Él quiera usar. Declaro que sus espíritus esta noche están como una esponja sedienta, necesitada de la palabra de vida. Yo proclamo, yo declaro que ahora su espíritu recibe la palabra de vida. Yo declaro en el nombre de Jesús que todo se sujeta a la obediencia a Cristo, que todo pensamiento es llevado cautivo ahora para obedecer al Señor y la palabra del Señor. Proclamamos vida, vida en abundancia. Proclamamos ahora la unción poderosa del Espíritu Santo. Declaramos el poder de la resurrección de Cristo sobre nosotros en el nombre de Jesús. Saben, amados, hay algo que ha estado en mi espíritu inquietándome hace muchos días. Quisiera poderlo poner así en palabras y poderlo transmitir a su espíritu. Cuando subí a esas gradas, y sabe que cada vez que voy a predicar la palabra y que subo esas gradas, Dios en su inmensa perfección permitió que uno de esos ladrillitos de cerámica, justamente el del centro de la tercera grada, quedara quebrado. Y cada vez que yo voy a subir esas gradas, tengo que ver que el ladrillito está quebrado para recordarme mi imperfección y darme cuenta de que solamente Él es perfecto. En otro tiempo yo ya lo hubiese mandado a cambiar, ya lo hubiera puesto uno nuevo para que todo se mirara perfecto. Pero yo creo que ha sido el Señor quien lo ha permitido para que nunca se me olvide cuando suba a predicar su palabra que soy un vaso imperfecto, pero Él es perfecto. Y Él se perfecciona en nuestra debilidad. Y yo estoy segura y convencida que esa perfección de Dios está operando en sus hijos en este tiempo. Hay algo que viene a mi espíritu bien fuerte, y es que Dios está uniendo los cielos con la tierra. Dios está descendiendo para acercarse al hombre. Lo perfecto está viniendo para absorber lo imperfecto. El Señor está llenando el espíritu de los hombres. La voluntad de Dios que se hizo perfecta en la cruz del Calvario está siendo hecha. Tanto los hombres hemos dicho, hágase tu voluntad en la tierra como ha sido hecha en los cielos, que yo creo que estamos tan cerca. Está nuestro día y nuestra gloria y nuestra salvación más cerca hoy que cuando creímos. El tiempo, hermanos, la distancia, la diferencia entre los cielos y la tierra cada vez es más pequeña. Yo siento de verdad que se está acercando. Y yo quiero compartir con ustedes esta noche. Déjeme ver cómo el Señor me lleva, por dónde vamos a empezar. Vamos a empezar por Hechos capítulo 3. Que el Espíritu de Dios me ayude en esta ensalada que quizá vamos a hacer, pero que yo espero que podamos llegar a donde queremos llegar. Por eso es tan importante que usted esté aquí sintonizado en el Espíritu. Es muy importante que estemos en el mismo Espíritu, en unidad de Espíritu, para que podamos entender lo que Dios quiere decirnos. En Hechos capítulo 3, verso 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Vamos a llegar hasta ahí. Aquí está hablando de que Cristo padeció por nosotros, murió, sabemos, resucitó. Y entonces, aquí está en el concilio de Jerusalén y se está refiriendo a Pedro. Y dice, así que... y da una orden doble, o que consta de dos partes o de dos etapas. Una, arrepentíos, y dos, convertíos. Una cosa es arrepentirse y otra cosa es convertirse. Hay mucha gente en la iglesia que está arrepentida pero no está convertida. Arrepentirnos es que nos duele la pasada manera de vivir, pero convertirnos es que ahora nos hacemos de la naturaleza de Cristo.
nos convertimos a la naturaleza de aquel que nos salvó. Es decir, que ya no somos de la naturaleza de Adán, sino que de la naturaleza divina. Nosotros estamos en un continuo proceso de conversión. Cada día, espero yo, que cada día estemos entrando en la conversión de nuestra alma en una diferente área o en una diferente porción de nuestra alma. Entonces, la ordenanza aquí es arrepiéntanse y conviértanse. Nunca se nos dijo solamente que nos quedáramos en el arrepentimiento, porque alguien puede decir, no, pero yo ya me arrepentí. Sí, pero eso no lo hace una nueva criatura. Una nueva criatura es aquella que se ha convertido a la naturaleza de Dios porque ha nacido de la semilla incorruptible. Ahora, hay una promesa para el que cumple esas dos cosas, que se arrepiente y se convierte. Y esa doble promesa, así como hay una doble premisa, hay una doble promesa. Y la doble promesa es, una, que se han borrado sus pecados. Yo entiendo que cuando usted se arrepiente, son borrados sus pecados. O sea, que el borrarse los pecados es la promesa de la primera premisa. Pero cuando usted se convierte, entonces vienen de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Y luego viene una chascadita. Y Él os envíe al Espíritu Santo. Aquí dice el Espíritu de Cristo. Y aquí vamos a hablar, dice, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, ¿verdad? Y quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Hechos capítulo 3 fue escrito cuando Jesús ya había ascendido. De hecho, ya el Espíritu Santo había descendido cuando esto escribieron. Dice que envíe a Jesucristo, sí, está hablando de la segunda venida de Cristo, pero también está hablando de la venida del Espíritu Santo o de la época o de la era del Espíritu Santo, porque luego dice que es necesario que el cielo lo reciba hasta la restauración de todas las cosas. Cristo va a venir por segunda vez en gloria como Señor, porque Él ya vino como Salvador. Vino la primera vez como Salvador para rescatar lo que se había perdido, pero Él va a venir de nuevo como Señor. Y Él va a venir a reinar como Señor y va a venir a darle a cada quien lo que le corresponde y lo que se merece, ¿verdad? Su galardón. Pero en ese tiempo, entre la venida de Jesús como Salvador y la venida de Jesús como Señor, en toda esa época, la iglesia y el Espíritu Santo juegan un papel importantísimo. Por eso es que Jesús fue al Padre, ascendió, fue al Padre y pidió que enviara el Espíritu Santo. Y en Pentecostés el Espíritu Santo desciende, llena de poder a todos los que están en el aposento alto para que puedan cumplir la gran comisión. Y allí se establece la iglesia, en el aposento alto, en Hechos 2:4. Allí se inicia en Pentecostés la iglesia del Señor Jesucristo, que ya Jesús la había establecido cuando Él ascendió, después de bajar a ultratumba ascendió. Dice que dio dones a los hombres y constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para la edificación de los ministerios, para ministrar a los santos. Dice, ¿para qué? Para que los santos hagan la obra del ministerio, para que lleguemos todos a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, para que ya no seamos llevados por todo viento de doctrina, ni estratagemas de hombre, ni artimañas de error, sino que todos vayamos creciendo acoyuntadamente en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, con una sola cabeza que es Cristo. O sea que ese es el inicio de la iglesia. La iglesia, el Señor Jesucristo la levanta sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, no sobre los apóstoles y profetas, sino sobre el fundamento que los apóstoles y profetas pusieron, que es Jesucristo mismo, la piedra del ángulo. Los apóstoles y profetas no pusieron ningún otro fundamento que no fuera Jesucristo y Él resucitado. Y sobre eso se empieza a edificar sobre la demás doctrina y los rudimentos que Cristo ya dejó establecido en los evangelios. Bien, entonces allí comienza la iglesia, allí comienza la operación poderosa del Espíritu Santo, allí comienza la época gloriosa que estamos viviendo de 2000 años para acá. Y hemos tenido diferentes etapas, ha habido etapas de poder, de milagros, de sanidades, de carismas, de dones. Hubo la época de los evangelistas, la época de los pastores, la época de los maestros fue primera. Hemos estado en la época de los profetas, todavía estamos, y en algunos lugares no ha entrado a plenitud, y ahora se está entrando a la época en que el ministerio apostólico se está estableciendo y está entrando en un orden. ¿Por qué?
esta palabra habla que cuando venga otra vez el Espíritu de Cristo, Él será recibido de nuevo en los cielos hasta la restauración de todas las cosas. En otras palabras, el Espíritu Santo ha sido enviado para que a través de sus ministros, de su iglesia y los ministerios, se lleve a cabo la restauración de todas las cosas. Y entonces Él no va a ascender, Él no va a ser recibido de nuevo en los cielos, sino hasta que se lleve a cabo la restauración de todas las cosas. Una de las cosas que el profeta Amós dijo era que tenía que ser restaurado el tabernáculo caído de David. Y cuando se habla del tabernáculo caído de David, hablamos de la adoración. Porque David es tipo de Jesucristo. David era profeta, era rey y también fue sacerdote. Entonces, en David está contemplado todo el sacerdocio, toda la realeza y todo lo profético que hubo en Jesús. Y el tabernáculo de David ha estado caído porque cuando se perdió el gobierno de la iglesia como Dios lo estableció, también se perdió el tabernáculo de David, o sea, la adoración profunda del Espíritu, la adoración, la obediencia, el sacerdocio como el Señor mismo lo quiso establecer. Y entonces, nosotros ahora en este tiempo, a través del Espíritu Santo, somos partícipes de la restauración de todas las cosas. Recordemos que David no era de la tribu de Leví, sino que era de la tribu de Judá, al igual que Jesús. Entonces, nosotros, porque muchas veces hablamos de los levitas, pero realmente David no era levita, Jesús tampoco era de la tribu de Leví, sino que de la tribu de Judá, pero realmente en el espíritu y como sacerdote era del orden de Melquisedec y no tenía genealogía. El orden de Melquisedec está siendo restaurado en este tiempo por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo será quitado y el Señor vendrá como Rey y como Señor hasta la restauración de todas las cosas. Si nosotros colaboramos con el plan de Dios para que todas las cosas sean restauradas, entonces la venida del Señor se acercará. En la medida que el gobierno de Dios es restaurado, es decir, que salimos de los esquemas humanos, denominacionales, terminamos los gobiernos hechos a través de sínodos y de concilios y de directivas y de asociaciones y entramos en el verdadero gobierno de Dios, que es el fundamento puesto por apóstoles y profetas. Y volvemos a la palabra de Dios, a la sencillez y a la escritura, en la medida que salimos de la teología y entramos a la vida del Espíritu, es más fácil que todas las cosas sean restauradas y que la venida del Señor se acerque. Entonces hay promesas para nosotros. Los profetas hablaron y profetizaron de todo eso. Ahora, ¿qué papel jugamos nosotros como iglesia para propiciar la restauración de todas las cosas? La restauración del gobierno de Dios, la restauración de la adoración. En primer lugar, como iglesia, lo que tenemos que hacernos es arrepentirnos de las obras muertas, arrepentirnos del pecado de religiosidad, de rutina, de negligencia, de prepotencia, de altivez y de todo otro montón de cosas que seguramente el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos va a redarguir. Y lo segundo que tenemos que hacer es convertirnos, como dice la Escritura. ¿Para qué? Para que sean borrados todos nuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Muchos de nosotros hemos vivido agobiados, cansados, frustrados, queriendo ver realizada la obra de Dios en nuestra vida o en nuestra iglesia y quizás no la vemos. Hemos estado viendo las imperfecciones, hemos estado viendo las limitaciones, hemos estado fijando nuestros ojos en aquello que es natural, que es carnal y no en lo divino. Y entonces el propósito de Dios, amados, al meternos en un proceso de restauración, es que ya no se vea lo natural, lo adánico, sino que seamos convertidos a la naturaleza de Cristo y comencemos a ver el reino de Dios de verdad establecido en la tierra. Comencemos a ver lo divino y lo celestial que ha descendido sobre la tierra y que todo está siendo transformado, está siendo cambiado y está siendo restauradas todas las cosas. ¿Hacia dónde? Hacia el modelo original. Y cuando digo modelo original me refiero a Cristo y al reino de Dios y no necesariamente al huerto del Edén, sino que estamos hablando de una restauración a plenitud, como fue el propósito de Dios, que nosotros fuéramos creados y como fue el propósito de Dios que la iglesia operara. No en una humanidad débil, no en una naturaleza carnal, sino que con todo el poder y toda la plenitud y toda la sabiduría del Espíritu Santo de Dios
que es la única manera como la iglesia de Jesucristo puede gobernar sobre la tierra. La iglesia tiene una autoridad que es sobre toda autoridad. La autoridad de la iglesia está por encima de la autoridad del gobierno, está por encima de la autoridad de la alcaldía, está por encima de la autoridad de los jueces, porque nosotros tenemos una autoridad que ha sido dada de lo alto, de lo divino, de aquel que sometió todas las cosas bajo la planta de sus pies, de Jesucristo el Señor. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos una comisión en este tiempo de restauración. Dije, primero tenemos que arrepentirnos y convertirnos. Y entonces en la función que hemos de desarrollar, no es tan importante si yo soy un apóstol, si yo soy un profeta, si yo soy un evangelista, un maestro, si soy un ministro de alabanza, si soy un maestro de niños, si soy un intercesor, un guerrero. Eso no es tan importante. En realidad lo que es importante es que esté convertido a la naturaleza de Cristo. Lo que es importante es que yo pueda mostrar las obras del Señor. Yo quiero que usted me acompañe en Efesios 3, creo que es. Y también la Escritura dice que somos llamados para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. O sea, una de las funciones de la iglesia es proclamar las virtudes del Señor, aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Efesios capítulo 3, verso 10. Este verso siempre me ha llamado la atención. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Esto es el apóstol Pablo escribiéndole una carta a los que están en Éfeso. Fíjese bien, dice que la multiforme sabiduría de Dios tiene que ser dada a conocer ahora. ¿Por medio de quién? De la iglesia. ¿Estamos aquí? Sí, gracias hermano. Por medio de la iglesia. ¿A quiénes tiene que ser dada a conocer la multiforme sabiduría de Dios? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Pero dice que es conforme al propósito eterno que se hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando está hablando de propósito eterno, está hablando de antes de la fundación del mundo. O sea que antes de la fundación del mundo, ya Dios sabía que iba a tener que enviar a Jesucristo, el Señor. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios sabía que el hombre iba a fallar y Él ya se había provisto de un cordero. Antes de que existiera la necesidad, el Padre ya se había provisto del Señor de un cordero porque sabía que iba a existir la necesidad miles de años después. Entonces, en el propósito eterno de Dios, Jesucristo ya estaba y nosotros estábamos injertados en ese propósito. Entonces, ya Dios sabía que la iglesia iba a nacer del costado de Jesús. ¿Y cuál es la función y el papel de la iglesia? Darle a conocer a los principados y potestades la multiforme sabiduría de Dios. ¿Cómo le va a dar usted a conocer en los lugares celestiales a principados y potestades la multiforme sabiduría de Dios? Porque dice a principados y potestades que están en los lugares celestiales. A partir de esto yo quiero establecer un fundamento. Hay muchos que dicen que ya los demonios fueron vencidos en la cruz del Calvario, exhibidos públicamente y por tanto ya no hay lucha contra los demonios. Hay otros que dicen, bueno, si Jesús llevó cautiva toda cautividad, arrebató las llaves del Hades y el poder del imperio y de la muerte a Satanás, entonces ¿por qué ahora la iglesia se la pasa peleando con demonios? Pero a mí esa escritura me dice, y Pablo tiene la revelación unos cuantos años después de que Jesús ha ascendido, unos cuantos años después de que Jesús ha dado dones a los hombres y llevó cautiva la cautividad, que hay poderes, principados y potestades en los lugares celestiales. Lo está hablando porque él ha sido llevado al tercer cielo y él ha visto y ha tenido que enfrentarse con esa lucha. Dice que hay principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora, Pablo aquí no dice que nos pongamos a pelear cuerpo a cuerpo con ellos. Pablo aquí nos dice que tenemos que mostrarles a ellos la multiforme sabiduría de Dios, que tenemos que dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros
podemos dar a conocer algo si no lo conocemos. La única manera que usted puede dar a conocer o enseñar algo es porque usted mismo lo ha conocido. Entonces la pregunta retórica es, ¿conocemos o vivimos o experimentamos en la multiforme sabiduría de Dios? Multiforme quiere decir que tiene muchas formas, ¿verdad? Y dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios tiene que ser algo tan poderoso para que sea esa la función de la iglesia. Es el único lugar en la Biblia donde yo encuentro cuál es la función de la iglesia. De hecho, la palabra iglesia no aparece muchas veces en la Biblia. Palabra iglesia nace en este tiempo, es un término griego, no existía como tal antes. Muy pocas veces ve la palabra iglesia usted en el Nuevo Testamento. Bueno, en el Antiguo no lo ve y en el Nuevo Testamento muy pocas veces. Y esta es una de las pocas veces en donde dice qué es la función o cuál es la función o el propósito de la iglesia. Que a través de nosotros se ha dado a conocer a los principados y potestades que están en las regiones celestes o en las regiones celestiales, la multiforme sabiduría de Dios. Yo creo, hermanos, que eso es una asignación de alto nivel. Yo creo de verdad que esa ordenanza del Señor es algo de bien alto nivel. Ahora, necesitamos habernos arrepentido, necesitamos estar en el proceso de convertirnos para que en verdad podamos vivir en la sabiduría de Dios y conocer las muchas formas que tiene la sabiduría de Dios de manifestarse y poder ser nosotros un instrumento para que esa sabiduría de Dios se manifieste. ¿Cómo darle a conocer a los principados y potestades en las regiones celestiales esa multiforme sabiduría de Dios? Número uno, tenemos que caminar de verdad en integridad. Tenemos que caminar con un corazón sano. Tenemos que caminar con un corazón honesto, sincero, sin resentimiento, sin amargura, sin malestares, sin incomodidades unos con otros. Tenemos que caminar en el amor de Dios. Tenemos que vivir en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si hay algo que los demonios no pueden hacer es amar y perdonar. Y cada vez que un demonio ve a una persona, a un creyente lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, que sabe amar, que sabe perdonar, que sabe bendecir, que no es rencoroso, que no es murmurador, entonces ellos tienen que ver a través de nosotros las muchas formas como se manifiesta la sabiduría de Dios. No es tanto con predicación. No es tanto con palabras, porque usted puede ser muy bueno en recitar las lecciones del discipulado, o puede ser muy bueno en hacer las tareas y tener muy buenas notas, y sin embargo no estar caminando en esa verdad. Puede ser solamente un conocimiento mental, un conocimiento intelectual, pero sabe que intelectualmente no se puede vencer a ningún demonio. El intelecto no impresiona a ningún demonio. De hecho, los más grandes intelectuales de todos los siglos han estado poseídos por demonios y bajo ese poder es que han operado. Lo único que puede impresionar a los espíritus inmundos, a los principados y potestades en las regiones celestes, es la naturaleza del Cristo resucitado a través de la iglesia. La iglesia tiene que ser una iglesia victoriosa, una iglesia que marcha, una iglesia que avanza, una iglesia que con su forma de vida da a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿Por qué de muchas formas? ¿Por qué es multiforme? Porque la sabiduría de Dios se manifiesta de diferentes formas a través de cada miembro del cuerpo, a través de cada persona, de cada oveja, de cada ministro, de cada líder, de cada individuo. El Señor se manifiesta de una diferente forma, pero nunca es menos importante la manera como Dios puede manifestarse a través de un niño que de un adulto, o a través de una mujer que de un varón, o a través de un africano que de un chino, o que de un europeo. Todo es la sabiduría de Dios. Y un indicio de madurez es que nosotros podamos recibir también de cada una de esas manifestaciones y podamos reconocer que es Dios mismo quien está operando. Cuando nosotros hemos sido despojados de altivez, entonces podemos recibir de esa multiforme sabiduría de Dios a través de cualquiera de los vasos que Dios quiera usar, en la manera y en la sencillez que Dios lo quiera usar. Y esa humildad y esa sencillez también es una manera de demostrarle a los principados y potestades en las regiones celestes que Cristo vive en nosotros. Hay una lucha en los aires, y esta es una lucha real. Vamos a ir en este momento a Jeremías,
que es una palabra que ha estado Dios hablándome mucho una y otra vez. Vamos a hablar de Jeremías 31, el nuevo pacto, verso 27. Yo compartí en el evento que recientemente estuvimos, restaurando los portillos, los cielos serán abiertos. La madrugada antes de que me tocara compartir, el Señor me llevó a esta escritura, porque yo le estaba preguntando hacía días sobre algo que me había ocurrido en la madrugada, a la medianoche, que yo me había despertado sintiendo un olor muy fuerte, como a semen. Y yo le preguntaba al Señor qué era eso y no entendía, sabía que era algo totalmente espiritual, era un olor muy profundo y sabía que algo el Señor quería comunicarme, pero no entendía de parte de qué procedía o qué tipo de espíritu era. Pero esa madrugada, mientras yo oraba, el Señor me dijo que fuera a Jeremías, me habló el Espíritu de Dios y me dijo Jeremías 31, el nuevo pacto, y me llevó a este verso en donde dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, de simiente de hombre y de simiente de animal. Recuerde que acabamos de hablar que David era de la tribu de Judá, ¿verdad? Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Yo quiero que vayamos primero a la revelación de la simiente nueva que Dios sembrará. Nosotros sabemos que cuando Dios creó todas las cosas, dice que Él creó animales y que aún dice que Él creó plantas que tienen semilla para que se reproduzcan. La semilla o simiente o semen, todo viene de la misma raíz, y lo que significa es célula viva. Es algo que produce vida, que genera vida, que se puede reproducir. Todo lo que Dios hizo era para que se reprodujera, incluyendo al hombre. Dios le dijo al hombre en el huerto que se multiplicara. Le dijo que sojuzgara la tierra. Le dijo que comiera de todo árbol que tenía fruto con semilla. Bien, en la semilla está la vida. Pero nosotros sabemos lo que ocurrió en el huerto del Edén y el confrontamiento entre la mujer y la serpiente. Y allí vino la maldición. Y lo que Dios le dijo era que ponía enemistad entre la semilla de la mujer y la semilla de la serpiente, o entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Estaba poniendo enemistad entre Jesucristo y Satanás. Porque la semilla de la serpiente es Satanás, ¿verdad? Y la semilla de la mujer, que es la iglesia o la virgen, es Jesucristo. La mujer es tipo de la iglesia. Pero este nuevo pacto, Dios les está hablando al pueblo de Israel en el tiempo del profeta Jeremías. Porque los hombres no podían cumplir la ley. Era imposible para el hombre cumplir la ley. Y por eso Dios tuvo que mandar profetas y posteriormente jueces. Y en el tiempo de los profetas, entonces Dios, por amor a su pueblo, está prometiendo un nuevo pacto. Ya había pasado el pacto de Dios con Moisés. Dios había hecho un pacto con la humanidad a través de Moisés. Les había dado las tablas de la ley,
escritas en piedra, le da los 10 mandamientos y le dice que el que cumpla todos esos mandamientos va a ser bendecido, y le dice cuáles son las bendiciones en Deuteronomio 28, etcétera, ¿verdad? Pero el hombre no pudo cumplir la ley, no pudo cumplir ese pacto. Y allí estaban las leyes, las tablas del pacto, y allí está Moisés siendo un intermediario, un sacerdote entre Dios y los hombres y Dios. Pero el hombre no puede cumplir el pacto, lo que está de su parte. Le era imposible en su humanidad, en su carnalidad, poder cumplir toda la ley. Entonces Dios se da cuenta que va a tener que enviar a su Hijo Jesucristo, que ya estaba predeterminado desde antes de todos los tiempos. Pero le dice entonces a los profetas o a Jeremías que diga a la casa de Israel que vendrá un tiempo en que Él va a sembrar de una nueva simiente la tierra. A mí me llama mucho la atención que dice que es una nueva semilla o semen o simiente de hombre y de animal. No solo de hombre, sino de animal. O sea, los animales van a tener parte, hermanos, en el reino. Esto es bien interesante. Entonces, esta promesa, bueno, el pueblo está esperando que se cumpla este nuevo pacto. Lo más lindo de este nuevo pacto es que el Señor dice que Él mismo va a escribir la ley, o sea, toda la ley, ¿verdad?, que le dio a Moisés, que sabemos que en Cristo se resume la ley y los profetas en un solo mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza y todo tu corazón, y amarás al prójimo como yo te he amado, dijo el Señor después de que Él vino, ¿verdad? Antes decía como a ti mismo, pero ya con Cristo dice como yo les he amado, que es bien diferente que tú le ames como a ti mismo a que le ames como Cristo te ha amado. El nuevo mandamiento dice como yo os he amado. Entonces la ley y sus profetas se condensan en la persona de Jesucristo. Pero el nuevo pacto que el Señor está ofreciendo es, amados, que Él mismo va a poner en nuestras mentes y en nuestros corazones toda su ley. Yo no sé si usted puede captar lo hermoso y la dimensión de esta promesa del Señor. Usted sabe lo que significa que Dios mismo pueda esculpir en su mente su ley y en su corazón. Usted sabe lo que significa, hermanos, que venga un tiempo que usted no tiene que estar aprendiéndose de memoria la ley de Dios, porque yo no sé cuántos aquí le dijeron que se aprendieran los 10 mandamientos de memoria y hasta se los daban para que los anotaran, ¿verdad? Y los andaban ahí para arriba y para abajo aprendiéndoselos y queriéndose aprender la Biblia y memorizando versículos que a la larga se nos olvidan o a la corta. Pero qué cosa más tremenda, que Dios promete que Él mismo, con lápiz indeleble, va a esculpir en nuestra mente espiritual, ¿verdad? No es sobre el cerebro, sino que es en la mente espiritual y en el corazón espiritual o en el espíritu nuestro, toda la ley, todo lo que dice su palabra, todas las promesas, todo lo que hemos de cumplir. Qué hermoso que dice que vienen tiempos en que ya no necesitaremos que alguien nos esté enseñando cómo es el Señor, porque Él mismo nos visitará, Él mismo vivirá en nuestro corazón de una manera tal que Él nos enseñará y nos revelará quién es Dios. Solamente con la persona de Jesucristo viviendo en nuestro corazón, solamente con la persona del Espíritu Santo viviendo en nuestro corazón, podrá ser posible que nosotros conozcamos a Jehová. Y entonces ya ninguno tiene que decirnos, conócelo. Ya ninguno tiene que decirnos, mira, él es alto y rubio, sí, qué bonito, ¿verdad? Pero cada quien va a tener su propia experiencia. Y Dios no miente ni se arrepiente. Lo que Él dijo es así, su sí es sí, amén. Y Él prometió para la casa de Israel y la casa de Judá, y el verdadero israelita es aquel en el cual no se haya engaño. Y Él prometió para nosotros ese nuevo pacto sellado con su sangre. Pues cuando Jesús vino, Él era, en sí estaba el cumplimiento de la promesa del nuevo pacto. Pero yo quiero llegar a un punto, les he dado la vuelta para que lleguemos aquí. Vamos a Hebreos 10. Y todo tiene relación con lo que hablamos al principio, nada está desligado.
Y espero, por eso les dije que esperaba que su espíritu estuviera receptivo para captar esto y que usted pueda unir los cabos de lo que hemos hablado. En Hebreos capítulo 10, vamos a leer desde el verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Yo quiero que pongan mucha atención a esto. Ya Jesucristo se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos es escrito después de que Jesucristo ascendió y está sentado a la diestra de Dios. Pero mira el verso 13 lo que dice. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Me llama mucho la atención que dice que ya está sentado Jesucristo a la derecha del Padre, pero dice que de allí en adelante Él estará esperando allí en la silla a la derecha del Padre. Él está esperando todavía hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo el estrado de sus pies. Yo no sé si esa palabra le trae a usted una revelación. A mí me trajo una profunda revelación. O sea, que aunque Jesús exhibió públicamente a Satanás y sus demonios en la cruz del Calvario, aunque Jesús llevó cautiva toda cautividad, aunque le arrebató las llaves del infierno, del imperio y de la muerte a Satanás y le dio dones a los hombres, y que Él subió y se sentó a la derecha del Padre, todavía los enemigos no han sido puestos bajo el estrado de sus pies. ¿Por qué? Porque hay una batalla que la iglesia tiene que ganar. La cabeza ya hizo su parte. La cabeza, que es Jesucristo, ya hizo su parte. Él ya venció. Él ya venció y Él le arrebató toda autoridad a Satanás, pero por eso Él le dio dones a los hombres, Él le dio autoridad a los apóstoles, Él le dio autoridad a la iglesia, para que ahora la iglesia pueda mostrar a los principados y potestades en los lugares celestiales la multiforme sabiduría de Dios. Y cuando está hablando de que los enemigos se han puesto bajo el estrado de sus pies, los pies son la iglesia. Porque Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Y cuando los enemigos se han puesto bajo nuestros pies, es porque la iglesia ha subido a una dimensión de victoria en donde ya verdaderamente los enemigos están bajo la planta de nuestros pies. Pero en el nuevo pacto, el Señor decía que con esta nueva semilla, con esta nueva simiente que Él está sembrando en la tierra, ya nosotros no vamos a pagar las consecuencias del pecado de nuestros padres. Ya los hijos, dicen, no van a sufrir la dentera de los padres. Eso quiere decir, amados, que estamos cercanos al tiempo y al momento en que de verdad los enemigos se han puesto bajo el estrado de nuestros pies. Que ya no vamos a tener que estar padeciendo las ataduras ancestrales, ya no vamos a tener que estar padeciendo los espíritus generacionales, los espíritus familiares. Yo estoy creyendo de verdad que el Señor cada vez se está acercando más a sus hijos y más a la iglesia. Yo estoy creyendo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo una obra restauradora, porque el propósito de Él es llegar hasta la restauración de todas las cosas para que Cristo venga como Señor, como Rey.
Yo creo, yo siento, yo percibo en el Espíritu que estamos entrando en una dimensión gloriosa del Espíritu Santo, en una dimensión poderosa donde el nuevo pacto se está cumpliendo. Yo sé que Jesucristo es el mediador del nuevo pacto, pero yo creo que el Espíritu Santo es el ejecutor del nuevo pacto. Porque el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios, como usted lo quiera llamar, operó en el cuerpo de Jesús o Emmanuel, Dios con nosotros, durante 33 años y medio mientras estuvo en la tierra. Pero cuando Él murió y resucitó y subió a los cielos, el mismo Espíritu de Cristo o el mismo Espíritu de Dios descendió y habitó y habita y está habitando en el cuerpo y en la persona de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo, nosotros somos la iglesia. Y así como operó el mismo poder de resurrección que operó en Jesucristo y lo levantó de entre los muertos, está operando hoy en su iglesia. Y ese mismo poder es el que levantará a la iglesia a una dimensión superior, en donde todos los enemigos estén bajo el estrado de nuestros pies. Pero una cosa que necesitamos es creer quiénes somos en Cristo Jesús. Nosotros necesitamos saber, creer y entender que somos la iglesia del Señor. No somos cualquier cosa. Somos de la tribu de Judá, somos real sacerdocio, somos del orden de Melquisedec, porque Jesucristo vive en nosotros, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. No somos cualquier cosa. Por eso es que no nos tenemos que conformar con cualquier cosa. No podemos de verdad anhelar cualquier cosa. Nuestros ojos tienen que estar puestos en las cosas de arriba. Tenemos que mirar a lo celestial, a lo divino, a lo perfecto, a lo eterno, aún reconociendo nuestra debilidad y nuestra imperfección. Pero tenemos que saber que somos la iglesia del Señor, la iglesia que el Espíritu Santo estableció para declarar y dar a conocer a los principados y potestades la multiforme sabiduría de Dios y declararle desde ya cuál es el fin de sus tiempos. Y que se cumplirá porque es parte del propósito eterno de Dios. Somos la iglesia del Señor. Y ¿saben lo más hermoso? Que el Señor nos ve en ese propósito eterno y nos ve en esa eternidad. Él nos ve ya maduros, Él nos ve ya convertidos, Él nos ve ya en autoridad, Él nos ve ya en victoria. Nosotros somos los que a veces no nos vemos. Nosotros somos los que a veces nos sentimos como derrotados. Nos sentimos cansados, nos sentimos agobiados de estar peleando con las mismas cosas, con el mismo pecado, con la misma debilidad. Pero el Señor nos mira maduros y perfectos. Ahora, después de que en Hebreos se nos da toda esta revelación y se repite lo del nuevo pacto, entonces dice, entonces pues entremos confiadamente, o así que pues entremos confiadamente. O sea que está haciendo memoria al nuevo pacto del cual habló a través del profeta Jeremías y nos dice a nosotros como iglesia que ya el velo fue rasgado, que ya podemos entrar al lugar santísimo. Cuando Jesucristo expiró, dice que hubo un temblor y el velo que había en el templo entre el lugar santo y el lugar santísimo, al cual solo podían entrar los sacerdotes, los sumos sacerdotes. O sea, los sacerdotes entraban al lugar santo y el sumo sacerdote al lugar santísimo. Ese velo que dividía y que impedía la entrada fue rasgado en dos, de arriba a abajo, porque al rasgarse el velo de su carne, nos estaba dando entrada a todos nosotros por su sangre y por el poder de la resurrección al lugar santísimo. El lugar santísimo es el lugar donde habita la presencia de Dios. Ahora, nosotros como iglesia hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hemos sido trasladados al lugar santísimo donde habita la presencia de Dios. Pero eso es una verdad posicional y es a nivel del espíritu. Nosotros debemos entender que hay dos verdades. Una verdad posicional, que es lo que la Biblia nos dice que somos y dónde estamos espiritualmente. Cuando Jesús dijo consumado es, Él ya nos colocó en lugares celestiales. Pero nosotros como creyentes y como iglesia tenemos la responsabilidad de creer la verdad posicional, tomarla y comenzar a caminar en ella para que se convierta en una verdad experimental.
Porque muchas veces repetimos lo que la palabra dice, pero no lo estamos viviendo. Muchas veces decimos, no, es que yo con Cristo estoy juntamente crucificado, y tal vez estamos más carnales que nada. O decimos, yo tengo la mente de Cristo, y lo que pensamos son barrabasadas y chabacanadas. Entonces no es la mente de Cristo. O sea, en el Espíritu nos fue dada la mente de Cristo. En el Espíritu fuimos sentados en lugares celestiales. En el Espíritu ya todo fue consumado. En el Espíritu ya somos maduros y perfectos. En el Espíritu ya tenemos entrada, ya estamos en el lugar santísimo. Pero ¿qué hacemos nosotros con esa verdad? En primer lugar hay que creerla. Usted no puede estar en un lugar donde usted no cree que está, ¿verdad? Quizá cuando le han invitado a un lugar muy bonito, a un hotel así bien exclusivo, usted dice, me tengo que pellizcar porque lo veo y no lo creo. No creo que estoy aquí. Casi no lo puedo creer. Pues usted tiene que creer, pellizquese ahora, pero usted está en lugares celestiales. En esa posición nos colocó el Señor. En esa posición nos colocó Jesucristo por su sacrificio. Pero el autor de Hebreos dice, entremos confiadamente. O sea, el lugar nos fue dado. Pero ¿quién va a vivir experimentalmente allí en esos lugares celestiales, en el lugar santísimo? El que lo crea y que confiadamente entre. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Entonces necesitamos tomar el paso de fe de entrar al lugar santísimo, al lugar de la presencia de Dios. Hemos sido invitados a estar con Él en el lugar santísimo, en la presencia de Dios. El camino ha sido abierto, el velo ha sido rasgado. No hay nada que nos impida. Lo único que nos puede impedir, nuestra propia voluntad, incredulidad o el pecado. Por eso también el mismo autor de Hebreos dice que nos despojemos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, porque el peso y el pecado no nos permitirán entrar al lugar santísimo. Porque ¿quién entrará al lugar santísimo para adorar? El de manos puras, el de corazón sincero, el que no es vanidoso y que sabe amar. Entonces solamente eso puede impedirnos a nosotros entrar al lugar santísimo. Ahora, nosotros sabemos que sí podemos entrar al lugar santísimo, ya nos fue abierto el camino. Pero también necesitamos entender que el lugar santísimo ha descendido desde el momento que recibimos al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo. Nuestro espíritu se convirtió en el lugar santísimo, se convirtió en la morada y habitación del Señor. O sea que este es un misterio. Nosotros estamos en el corazón de Dios, pero Él está en el corazón nuestro. Es un misterio lindísimo, por eso dice que el que se une a Dios es un espíritu con Él. Entonces, nosotros podemos entrar al lugar santísimo, pero Él también ha entrado a su lugar santísimo. O sea, a su habitación y a su morada permanente. Dios nos escogió para hacernos su morada eterna y permanente. El anhelo de Dios, Él cuando dice que vino a encontrar lo que se le había perdido, a buscar lo que se había perdido, Él andaba buscando su casa, su habitación, su morada. Y al mismo tiempo Él se fue a prepararnos morada allá, pero Él vino a buscar su casa. Él dice que fue al Padre y luego dice, volveremos y vendremos. ¿A qué? A morar y habitar en nosotros. ¿A través de quién? De su Espíritu Santo, quien estará aquí hasta la restauración de todas las cosas. Lo primero que Él ha venido a restaurar es el corazón del hombre. Pero hasta que todo sea restaurado, entonces el Señor vendrá como Rey. Pero yo quiero decirle, y yo espero que usted sea sabio y entendido para recibir esto. Yo tengo la seguridad en el Espíritu y por revelación, que estamos tan cercanos a ese tiempo, que los enemigos serán puestos plenamente bajo el estrado de nuestros pies. Estoy tan segura que está tan cercano ese momento en que ya no más tendremos que ir cargando el lastre de las maldiciones de nuestros padres y nuestros ancestros. Estoy tan segura que Dios está en este tiempo sembrando la tierra de una nueva semilla, simiente santa, simiente pura, simiente de Dios, simiente del Espíritu Santo, que su iglesia va a mostrar de verdad la naturaleza de Cristo, que su iglesia va a mostrar la multiforme sabiduría de Dios a todos los principados y potestades en las regiones celestes, que su iglesia va a ser un derroche de poder y de santidad en toda la tierra, que Dios está acercando el cielo a la tierra, que tenemos cielos nuevos y tierra nueva, que lo divino y lo humano se están juntando y lo incorruptible está absorbiendo lo corruptible. Estamos llegando al tiempo
en que Dios nos vio en la eternidad maduros y perfectos, pero que no solamente será una visión de eternidad en posición, sino que será una realidad experimental. Yo no sé si usted puede recibir esto con gozo o lo puede digerir. Yo espero que lo pueda digerir en el Espíritu, porque ¿sabe qué es lo que Dios está haciendo, amado? Llevándonos a entender que por nuestros propios medios no hemos podido avanzar mucho, que llevamos años tratando, esforzándonos, años, quizás meses o muchos años, peleando contra la rebelión, peleando contra la amargura, luchando con nuestro temperamento, peleando contra las cosas que no queremos de nosotros mismos ni nos gustan, queriendo convertirnos por nuestros propios medios y nuestra propia fuerza. Y el Señor lo que está haciendo es arrancando y limpiando, pero también plantando y edificando y dándonos a conocer que es su capacidad, que es su potencia, que es su fuerza, que es su gracia, que es su obra, que es el Espíritu Santo y no el hombre. Yo creo que cuando Dios dice que vienen días, y que estos son los días en que Él sembrará la tierra de semilla de hombre, está hablando de la semilla de Jesucristo. Está hablando del hombre que es verdadero hombre, del varón perfecto, del Hijo del Hombre, de Jesús el Señor. Y esa es la semilla de la cual Él está sembrando nuestra tierra. Es una nueva clase de semilla, es una semilla mejorada, es su gracia, es su capacidad para vencer y para mostrar que somos la iglesia por la cual Él murió, que somos la iglesia por la cual Él vio que valía la pena ir a la cruz y derramar su sangre. Él esperó en nosotros. Él está todavía confiando y esperando que nosotros somos capaces de creer. Yo espero que Él no nos diga, como les dijo a los discípulos, generación de incrédulos, ¿hasta cuándo he de soportarlos? Necesitamos que de verdad nuestro espíritu pueda avivarse de una manera tal que podamos creer por encima de lo humano y lo natural, por encima de toda limitación. Es fácil, ¿verdad?, creer las cosas que vemos y que nos han enseñado que son posibles, pero Él quiere llevarnos a un punto y a una dimensión de creer en aquello que nos han dicho que es imposible. Porque lo que Él quiere demostrar es que Él está en control de la iglesia, que el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra y Él es un experto en hacer posible lo imposible. Es por eso, amados, que la iglesia que Él está levantando hoy día, la iglesia profética que Él está levantando, es una iglesia que necesita una revelación personal, para que nadie le enseñe ni le diga, mira, así es el Señor, sino que cada quien tenga una revelación personal e individual de quién es Cristo para él o para ella, o quién es el Espíritu Santo para él o para ella. Y cuando nosotros conocemos quién es Dios, podemos amarle, podemos adorarle, podemos buscarle, podemos saber que no nos falla, podemos saber que Él está allí disponible para nosotros. ¿Sabe que cuando dependemos nosotros del pastor, del líder, del maestro, del profeta, del apóstol, ese nos puede fallar, ese se va de viaje, ese a veces está dormido o a veces está de mala gana y no nos quiere atender, ¿verdad? Pero aquel que nos llamó, aquel que derramó su sangre y que entró en un pacto de amor con nosotros, aquel que dijo que escribiría sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones, aquel que dijo que Él mismo se revelaría a nosotros para que todos le conociéramos, Él siempre está disponible, Él nunca falla, Él da todo por nosotros, toda su vida. Él es el buen pastor, Él es el buen pastor de las ovejas. Él no le quiebra la pierna y quebrada como muchos de nosotros hacemos. Él no le da vara a la pierna mayugada como hacemos nosotros. Él tiene el buen cuidado de vendar y de sanar a los quebrantados de corazón. Él es el buen pastor. Él es en quien nuestra alma tiene contentamiento y donde nuestros ojos tienen que fijarse. Amados, estamos en nuevos tiempos. Estamos en el tiempo del nuevo pacto, en el cumplimiento en el que el Espíritu Santo está llevando a la iglesia a una nueva dimensión, al cumplimiento del nuevo pacto, porque todavía no lo hemos visto. Algo mejor, algo superior,
a una condición divina dentro de la iglesia. El Señor ha estado puliendo el oro y la plata, pero yo creo que ya se está viendo el brillo. Por eso cantábamos, ¿verdad? Resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Iglesia, nosotros somos la iglesia gloriosa del último tiempo. Y si usted lo cree, póngase en pie, por favor. Si lo cree, declaramos que somos la iglesia del Señor. Declaramos que somos la iglesia poderosa, que somos la iglesia por la cual Jesucristo derramó su sangre, la iglesia en la cual el Señor ha puesto su confianza, su esperanza, para que podamos mostrar la multiforme sabiduría del Padre a los principados y potestades en las regiones celestes. Declaramos, Señor, tu sabiduría en nosotros. Declaramos, Señor, en este tiempo tu capacidad en nosotros. Creemos que tú te revelarás, que te conoceremos a nivel personal, individual. Queremos despojarnos en esta noche de toda incredulidad. Queremos despojarnos en esta noche de todo conocimiento intelectual. Y queremos, Señor, recibir la vida del Espíritu, la vida que genera vida. Queremos ser generadores de vida. Necesitamos la vida poderosa del Espíritu Santo de Dios. Rey, muchas gracias. Rey, muchas gracias te pedimos, Señor, que tu palabra que ha sido expuesta esta noche haya podido generar vida y haya podido dejar una semilla en el corazón de cada uno que la haya escuchado. Señor, porque la palabra de vida se recibe no con el oído natural, sino con el oído espiritual. Y yo creo y declaro, Señor, que tú revelarás a cada quien conforme su necesidad y conforme tu voluntad. Rey de gloria, gracias. Yo declaro buen fruto. Yo declaro un árbol frondoso. Yo declaro buen fruto en tu iglesia, Señor. Sea avivada tu iglesia, que el poder de tu Espíritu Santo pueda verse y pueda manifestarse. Señor, yo te pido que tu iglesia tú la hagas, Señor, de un mismo espíritu contigo. Yo te pido, Rey, que tú comiences a manifestarte en este lugar, en esta iglesia, en esta congregación, con poder, con gloria, Señor, con sanidades, con prodigios, con milagros, con una unción y una gracia especial para convertirnos, para arrepentirnos y para convertirnos, Señor, a tu naturaleza. Que podamos ser una iglesia plenamente convencida y convertida. Espíritu de Dios, por favor, yo te pido que tú hagas una obra, una operación tan fuerte en el interior nuestro, que no estemos conformes con lo que somos, sino que anhelemos más, anhelemos mostrar más lo que tú eres, Señor. Oh, gracias, Rey de gloria. Gracias, Rey. Alábele ahí con sus manos, alábele ahí con sus palmas, alábele porque Él vive, porque Él es Rey, porque Él es Señor, porque Él es grande, porque Él es precioso, porque Él es hermoso y victorioso. No hay nadie como Él, el Rey de toda la tierra. Yo hablo esta noche una palabra de vida, que los espíritus sean despertados, Señor, que sean despertados, que tu palabra revelada pueda traer un despertar al pueblo, Señor, que podamos sacudirnos de toda pereza espiritual, de todo, Señor, de todo adormecimiento, que podamos sacudirnos de todo aquello que impide el fluir de tu espíritu, de todo lo que ha venido para opacar, para entorpecer y ensordecer la sensibilidad del espíritu. En el nombre de Jesús nos sacudimos de todo método religioso, nos sacudimos en el nombre de Jesús de todo aquello a lo cual estamos o hemos sido acostumbrados en el último tiempo, que ha entorpecido la sensibilidad espiritual. Gracias, Rey, en el nombre de Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Rey. Gracias, Santo.